Listo. Tratemos de no hablar de muchas cosas ahí, fuera de temas, porque si no, algunas personas ahí se enojan. Espero que todo esté bien, compañeros y compañeras, acá con el módulo. Eh, Vamos a ver cómo les fue con el examen, ¿verdad? Que cerró hoy, el examen de la semana pasada. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron el tema? Este, Díganme que lo vieron demasiado fácil porque realmente estaba bien fácil. Hola, profesor, buenas noches. Buenas Sí, noches. estaba muy práctico el examen, estaba bastante sencillo en realidad. Yo traté no de que fuera sencillo como tal, ¿verdad? Aunque obviamente resultó serlo, sino de que básicamente lo entendieran, de que vieran cómo se puede aplicar. Bueno, ahí ustedes vieron que, no sé si alguno de ustedes había visto Excel, cómo se puede aplicar, ¿verdad? En control de calidad. Esa es una de las maneras que se puede aplicar. Y digo esa es una porque hay un montón más. Obviamente pues todo va a ir de la mano con conocimiento, ¿verdad? Que aquí estamos para eso. Con práctica, que ya eso va de parte de ustedes. Y pues también con un poco de aprendizaje extra. ¿Y por qué lo digo? Porque obviamente hay cosas que en algún momento yo voy a explicar, ¿verdad? Como la semana pasada que les dije, mira, para hacer este cálculo, de pues buscar el mayor y el menor se vuelve tedioso, pero haciendo una fórmula, pues hacemos dos fórmulas en uno y listo. Y así es un montón de cosas, ¿verdad? Que uno puede utilizar, pero bueno, ya para eso, yo como profesor lo que les puedo recomendar es que pues busquen la manera de pulir un poco más. Ahí pues pude notar por las preguntas que me hicieron de que ya tienen algún conocimiento en Excel. Digámoslo que eso sería lo normal. Uno podría decir eso, pero sí, yo me he dado cuenta, ¿verdad? Y lo puedo ver también en el colegio donde doy clases que hay muchos estudiantes que aunque se les da informática, ¿qué va? O sea, es como, como que ha bajado mucho el nivel. O tal vez es que yo espero también mucho, ¿verdad? Pero pues teniendo computadora a la mano y teniendo, digamos, los medios, uno desearía que fuera diferente. Pero en el caso de ustedes, digamos que tienen la ventaja de que tienen esas ganas, ese ímpetu de aprender, ¿verdad? Donde lo hagan, eso es cosa de ustedes. No es que aquí yo no estoy haciendo un anuncio ni diciéndoles estudian aquí, estudian allá. Donde ustedes lo hagan, mientras lo hagan, está bien. Obviamente, pues aquí en IP hay un programa, ¿verdad? En la parte de Excel, pero hay otros lugares, ¿verdad? También de manera gratuita, como el INA. Incluso hay mucha gente que lo hace autodidacta, o sea, se mete a ver videos y también todo es válido mientras lo apliquemos. Eso lo que les lleva a ustedes es a poder aplicar. No es que no solamente que yo aprendo, obtengo un título, no, sino que yo entienda cómo puedo aplicarlo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes, no sé si vieron, yo por eso digo, se los puse demasiado fácil, porque ese documento normalmente yo nada más lo daba con los datos y ustedes hagan el resto. Pero ahí básicamente lo que hice fue, vamos a hacer las fórmulas y que también de una vez vean, ya si ustedes saben, mira cómo hizo el profesor esta fórmula, ustedes se meten ahí en la celda y ahí vieron o pudieron haber visto, ¿verdad? Cómo lo hice, cómo manipulé, ¿verdad? Todo de manera tal de que me diera ese resultado. Punto y coma, claro, hay programas que eso lo hacen todavía mucho más sencillo, ¿verdad? Donde no necesito hacer todas esas fórmulas. Pero digamos es una manera, ¿verdad? Porque a veces tal vez estamos en una empresa donde tal vez la empresa no se preocupa por comprar un software, ¿verdad? O tener ahí a la mano. Y si usted sabe, bueno, y si no sabe, no le enseñamos. Diferentes cosas. Pero digamos que Excel, bueno, Excel no es gratuito como tal, pero es una herramienta que todo el mundo tiene al alcance, ¿verdad? Entonces ahí no es que les esté diciendo compren Excel, sino que de ahí, pues, digamos que es lo más común y más normal del mundo tener hoy en día Excel, aunque si no también está este otro Excel de, de uso libre, de ¿cómo se llama este? LibreOffice, ¿verdad? Aunque es un poco más limitado, también tiene los mismos alcances.
¿Alguna pregunta? No sé qué más, cómo lo vieron, si lo aprovecharon. Hay derechos de autor, por favor, me los acreditan. Ahí cuando ustedes lleguen al módulo de, por ejemplo, el módulo de inventarios, en inventarios también van a ver un poco ahí unas herramientas de Excel con inventarios, que también yo ahí preparé. Para metrología no, porque metrología sí van a ver algunos cálculos y todo, pero ahí ya no voy a usar Excel. Sí van a usar ahí unos simuladores, pero bueno, eso son diferentes, digámoslo, diferentes módulos, ¿verdad? En los que podemos aplicar más unas cosas que otras. Okay, no sé si alguna duda, algo más. Ok, vamos a ver el último tema de este módulo de control de calidad, que es la parte de técnicas de inspección. Recuerden que todo esto, o sea, yo trato de condensar todo lo que es control de calidad en un módulo de 4 semanas. ¿Lo puedo lograr? Pues no, y se los digo con toda sinceridad, porque abarcar control de calidad es muy amplio. De hecho, como en algún momento les dije, es toda una carrera. Pero la idea es tratar de abarcar diferentes herramientas, porque también hay muchas herramientas que me puedan beneficiar para, para la actividad del control de calidad. Y también mucho de lo que se abarca en control de calidad es mejora continua. Bueno, la semana pasada vimos esta herramienta, que es una de las 7 herramientas básicas de control de calidad, que son gráficos de control. Hay otros gráficos, entonces dependiendo del tipo de gráfico, ahí pues habrán diferentes fórmulas y diferentes límites. El día de hoy vamos a ver una herramienta que es utilizada pero para lo que es la inspección. Bueno, la inspección también es parte del control de calidad y es una de las herramientas que usamos para lo que es determinar si digámoslo así, un producto, pero no un producto como tal, sino un lote completo, o sea, un lote, o como lo trabaje, como se trabaje, ¿verdad? Si son órdenes de pedido, órdenes de producción para un cliente en específico, bueno, digámoslo así como tal, lo que la empresa produce. Que ya luego pues vamos a abarcar un poco más eso en la parte de procesos y de producción, ¿verdad? Todos esos temas de la parte productiva. Disculpame un toquecito. Ok, en el caso de lo que es la inspección como tal, quienes son inspectores, o quienes han sido inspectores, no sé quiénes de ustedes han sido inspectores, ahí me gustaría saber quiénes o han trabajado, no para preguntarles, ¿verdad? Sino tal vez ahí como para estar un poco al tanto. O si han estado cerca, ¿verdad?, de las actividades que realiza algún inspector de calidad, se podrán dar cuenta que el inspector no anda, eh, valga la redundancia, inspeccionando todo lo que se hace uno por uno, ¿verdad? Digamos que un lote de producción va a tener 1000 unidades. Los lotes de producción tienen diferente cantidad de unidades, ¿verdad? No siempre tienen las mismas, a no ser de que sea planificado, ¿verdad? Cuando es planificado, generalmente sí. Si no, pues ahí sale el lote de producción y pues ahí va con un código y listo. Pero el inspector o inspectora, ¿verdad? Para no discriminar, porque a veces pero también hay inspectoras, sí, claro, obviamente. De hecho, por lo menos en el ambiente en el que yo más me movía, había más inspectoras que inspectores. Es una cuestión que a veces como que le tienen más confianza al ojo femenino, ¿verdad? Pero bueno, ni tanto, porque verás que una compañera mía que fue inspectora era morada, entonces yo creo que no tenía como muy buen ojo, pero ni modo. En el caso del tamaño de las muestras, el tamaño de los lotes, el inspector no anda, ¿verdad?, viendo uno por uno, sino que se selecciona una muestra. Esto ya lo habíamos hablado en el módulo de estadística, ¿verdad?, que era una muestra. Entonces aquí, digamos que ya lo vamos a tener un poquitito más fresco, ¿verdad? ¿Por qué una muestra?
porque la muestra es representativa de la población. Si yo extraigo una muestra de un lote, vamos a ponerlo así, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros habíamos visto como población en estadística, para nosotros viene a ser un lote. Un lote, una orden de pedido, una orden de producción, ¿verdad? Un conjunto, ¿verdad?, de productos de las mismas características. Y como todos tienen las mismas características, a todos les vamos a inspeccionar lo mismo. Pero ese lote, al extraerle la muestra, tenemos que asegurarnos de que esa muestra sea representativa. ¿Okay? No es que yo extraigo no es que el lote tenga 1000 unidades y yo solamente extraigo una y yo con esa voy a pretender de que esa única muestra sea representativa. No, tiene que tener un sustento estadístico, ¿verdad? Como vimos la vez pasada, ¿verdad? Que tenga un nivel de confianza, un nivel de error. El nivel de error y el nivel de confianza van de la mano. No voy a devolverme porque se supone que eso ya lo vimos, pero bueno, si alguien no lo tiene claro, ahí pues con mucho gusto me pregunta. Pero entonces la muestra, dependiendo del tamaño que tenga la población, así tiene que ser esa muestra. O sea, tiene que ser representativa, porque tiene que haber una por aquí, una por allá. No es que yo me voy a ir, por ejemplo, a la provincia de Heredia y voy a decir, mira, es que hice una estadística en la provincia de Heredia y solo tomé en cuenta a la gente que vivía en Belén. Vea, la gente que vive en Belén es muy diferente a la gente que vive en Heredia Centro, a pesar de que es la misma provincia, ¿verdad? Peor aún, si yo me voy para Sarapiquí, ¿verdad?, la zona norte, que eso también es de Heredia, pero es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual, para yo poder hacer un consenso estadístico de la población de Heredia, yo tengo que ir a Belén, yo tengo que ir a Sarapiquí, tengo que ir a San Isidro, tengo que ir a todos los lugares para poder determinar de que esa muestra va a ser representativa. O sea, que yo analizo esa muestra, esa pequeña parte de la población, y me va a representar. ¿Okay? Eso es lo que debo yo tener claro con respecto a la muestra. Entonces, yo no necesito analizar toda la población, sino que analizo una muestra. ¿Y qué le analizo? Pues le analizo todas las características que debe tener ese producto. ¿Okay? Bueno, el tema acá es poder hacer un plan de muestreo. Entonces ya aquí vamos a hablar de plan de muestreo respecto a un lote. En este caso, pues el lote es lo que nosotros llamamos la población. Recuerden que en estadística el N mayúscula me va a representar la población y el N minúscula me va a representar la muestra que yo extraigo de esa población. ¿Okay? Si se inspecciona el 100% de la muestra, que contiene un número de aceptación o un mínimo defectuoso. ¿Eso qué quiere decir? Es lo que voy a explicar a continuación. Para quienes, por eso decía, si alguien trabaja como inspector, bueno, probablemente utilice esta herramienta o probablemente no, que es lo que nosotros llamamos los niveles de aceptación. ¿Okay? Básicamente es tener esta llave que tenemos acá. Tenemos un lote, N mayúscula, le extraigo una parte ¿para qué? Para poder analizarla, inspeccionarla. ¿Y por qué yo digo analizarla? Porque a la hora de que yo extraigo esa muestra, yo le mido, le peso, le analizo, depende si estamos también en el laboratorio, ciertas características, ¿verdad?, que tienen que cumplir. ¿Okay? A partir del análisis de esa muestra, el N minúscula, viene un criterio de aceptación. ¿Qué quiere decir ese criterio de aceptación? Bueno, que o acepta o rechaza. Y ese acepta y rechaza es con un número. O sea, con un número que salgan buenas, acepto, y con un número que salgan malas, rechazo. Esa es como funciona la tabla militar estándar, ¿verdad? Que tal vez para entrar un poquitillo más en detalle, ¿verdad? La tabla militar estándar, de hecho se llama así tabla militar, porque es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablábamos en la primera clase, ¿verdad?, de la historia, yo les había dicho, ¿verdad?, a pesar de que la guerra, pues obviamente dejó miles de muertes, digamos que también dejó muchas cosas positivas, por lo menos de la parte de producción, de la parte que nosotros manejamos en términos de
herramientas de calidad, ¿verdad? Cuando hablábamos del armamento bélico, de los tanques, de las botas, de los uniformes, cascos, todo eso, precisamente porque se utilizaba esta metodología. Estas son las tres tablas militares estándar. Primero se tiene que utilizar una tabla con códigos, ya lo voy a explicar. Y luego tenemos tres tipos de tablas. Las tablas yo no se las subí a la plataforma, se las voy a subir. ¿Okay? Les voy a subir un documento donde están estas tres tablas. La tabla normal, la rigurosa y la reducida. Ahí se conocen con otros nombres también, pero ahí ya les voy a enseñar y les voy a explicar cómo utilizarlas. Aquí hay algunos consejos de cómo utilizar adecuadamente, ¿verdad? Dependiendo si las hemos usado o no, indiferentemente, para poder determinar algunos aspectos. Esto me lo voy a brincar, nada más a ustedes ahí les va a quedar, digámoslo, como un plus, como un conocimiento, aunque no está dentro del examen, ¿verdad? Porque no les voy a preguntar, mire, ¿cuál es el consejo número 1? Eso no tendría como lógica, ¿okay? Pero vamos a ver entonces aquí la manera de cómo usarla, ¿okay? Perdón, no sé, nadie me dijo, o no vi si alguien levantó la mano o dijo ahí como un pulgarcito arriba. Nadie es inspector, nadie es inspectora. Alguien fue inspector, alguien fue inspectora, o trabajan como muy cerca de la mano con el área de inspección de calidad. Hola, profesor, muy buenas noches. Bueno, al menos en mi caso sí. Yo trabajo en una empresa que trabaja el acero y trabajamos muy de la mano con la gente de calidad porque ellos son los que nos inspeccionan el producto. Igual en algunos casos nos ha ocurrido que los inspectores tienen criterios diferentes entre ellos. Ajá. Entonces, eso también a veces no sé si es subjetivo porque en ocasiones un inspector nos da un criterio o nos evalúa el producto de una manera y otro lo evalúa de otra manera. Qué interesante, ¿verdad? ¿Tienen alguna formación en específico o les piden alguna formación en específico? Ya que son de la parte de metalurgia o simplemente por los capacitan ahí mismo. No, sí les piden cierto conocimiento. Lo que pasa es que creo que, digamos, muchos de ellos vienen también de otras industrias y tal vez por la experiencia en sus otros trabajos los contratan, pero no todos tienen el mismo conocimiento técnico de la industria. Entonces me imagino que muchos de los criterios que ellos nos dan son basados en eso, en la experiencia y el conocimiento, pero sí, sí nos crea, digamos, conflicto porque las producciones tienen que salir con ciertas especificaciones y dentro de ciertos parámetros, pero como le digo, en algunas ocasiones disciernen entre ellos mismos. Sí, bueno, y suena bastante interesante ahí. Vamos a ver qué podemos extraer de ahí, ¿verdad? De ese ejemplo. Pero está interesante, ¿verdad? De que usted dice que trabaja en una empresa de acero. Me, Señor. me llama la atención, ¿verdad? Porque casualmente me recuerda mucho a Saprissa, que a cero campeonatos que ha ganado últimamente. Sí, me acuerda mucho. Pero bueno, sigamos. Es que es como para ir liberando un poco de tensión. Ok, paso número, paso número Paso uno. número uno. Sí, mejor desestrésese. Digamos que sí. Paso número uno. Ok, lo bonito es de utilizar la tabla militar estándar o esta herramienta, aunque muchos crean que es muy fácil, no, o sea, hay que tener, ¿verdad? Su conocimiento técnico, ¿verdad? Para poder aplicarlo y obviamente también criterio, como dijo antes la compañera. De hecho, ven que esto nace de un criterio para saber si acepto o rechazo. Tenemos que tener claro esta información, estos 5 puntos, que es el tamaño del lote, ¿verdad? El tamaño del lote es parte de la producción, ¿verdad? De hecho, quienes trabajan en esto saben que después de que un lote es producido, se le asigna un código. Ese código tiene connotaciones de trazabilidad, ¿verdad? Es precisamente para llevar una documentación y tener trazabilidad. ¿Alguien tiene idea? Perdón. ¿Alguien tiene idea o nos puede compartir
¿Qué sabe del lote de producción? ¿Por qué un lote tiene un código? ¿A qué se debe que se le asigne un código a un lote? Esa sería más bien la pregunta, perdón que me haya enredado tanto. ¿Alguno o alguna ¿Alguno sabe? o alguna sabe? Sí, profesor, eso es porque, digamos, no sé, un ejemplo, un lote de pantalones, por decirle algo. Si salen defectuosos, cierta cantidad, entonces ellos, bueno, en la empresa se verifica de cuál lote fallaron o esos pantalones, de cuál lote vienen, para después revisarlos, ya sea que no sé, si fueron mucha cantidad, revisar el lote a ver cuántos más están defectuosos. Sí, esa es por lo que les explicaba antes, por la connotación que tiene de trazabilidad, ¿verdad? Para poder rastrear la parte defectuosa. Por ese lado sí, tiene razón. Pero más bien tal vez la pregunta, tal vez fue que no la formulé bien, no sé por qué me enredé. Es esta emoción, ¿verdad? Que uno siente, ¿verdad? La pregunta más bien sería, ¿por qué a un lote de producción se le asigna ese código? ¿A qué se debe que se le asigne un código a un lote y otro código a otro lote? Bueno, es más, ni siquiera tendrían que trabajar en la parte de producción. Yo les siempre le digo a los estudiantes, es más, vean en los mismos productos que ustedes compran todos los días. Compren un refresco, una gaseosa, ahí tiene impreso el lote. Compren un paquetito de estos que pasan comprando todo el tiempo, ¿verdad? Un chocolate, Profe, cualquier cosa tiene impreso, ¿verdad? Un lote de producción. Adelante. buenas noches. Mira, yo hace ya prácticamente 8 años trabajé en una planta procesadora de piña. Ujú. Ahí, le ponían lote y iba con etiqueta también por el vencimiento, digamos, tomaban la fecha en que entraba el lote a la planta, bueno, le hacían todo el muestreo y todo, y en la etiqueta iba el lote con la fecha de vencimiento. Sí, exactamente. El lote, esa es una de las cosas también, digamos, esas son como variables o características que tienen los lotes de producción. O sea, el mismo lote, todo ese mismo lote va a tener la misma fecha de caducidad. Eso así se le llama en alimentaria. Eso es digamos, una característica. ¿Verdad? Si por A o por B ustedes compran, vuelvo al ejemplo, un refresco, y ustedes agarran un refresco, dos refrescos que estén en la misma cámara, y los dos refrescos tienen diferente número de lote, es porque uno vence diferente que el otro. Pero si agarran dos refrescos que tienen el mismo lote, mismo código de lote, los dos vencen igual. Eso sí. Esos también son temas de trazabilidad, ¿verdad? Vamos a ver tal vez si les... es que, ¿por qué les digo esto? Tal vez no sea que lo vayamos a ver o analizar, pero sí es importante saberlo. Y eso también es parte de lo que van a ver en el próximo módulo de producción. Los lotes de producción se asignan a los productos o a un conjunto de productos cuando esos están hechos, elaborados o manufacturados bajo las mismas condiciones. Tal vez ojalá que puedan tener eso claro, que lo tengan, digamos ahí. Vuelvo y repito y les explico para que lo tengan más claro. Los lotes de producción, los códigos de lote se le asignan a los lotes de producción, valga la redundancia, cuando están hechos bajo las mismas condiciones. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Mire, ok, vamos a hacer esta orden de producción. Vamos a empezar la producción de hoy en día, como quieran verlo. ¿Ok? Vamos a utilizar la misma materia prima, vamos a utilizar la misma maquinaria, vamos a utilizar el mismo equipo, vamos a utilizar los mismos empleados, ya que eso es algo también muy importante. ¿Ok? Vamos a utilizar todo lo mismo en ese lote de producción. En el momento en el que cambia alguna condición, mira, ahora se nos acabó la materia prima, ok, metamos más materia prima, pero a la hora de meter más materia prima ya no va a ser el mismo lote, porque aunque sí es la misma materia prima, probablemente esa materia prima sea de otro proveedor y eso va a constatar en la documentación, ¿verdad? En todo lo que es la parte de incoming. Entonces no me sirve a mí como producción, ya ahora viéndolo más bien desde el lado de producción, no me sirve a mí como producción decir, no importa, como si sigamos, ponga más materia prima y sigamos con el mismo lote. No,
En el momento en el que cambie, todo eso, pues en el momento en el que cambie alguna de las condiciones, también va a cambiar el número de lote o el código de lote. ¿Okay? Así es como se define un lote de producción. Por eso es que un grupo de producto tiene un código. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fueron hechos bajo las mismas condiciones. ¿Okay? No sé si lo tenían claro, lo sabían, o ahora les queda tal vez un poco mejor, un poco más visible el hecho de que ahora entienden por qué a veces se asigna mira, estamos en el mismo día y tal vez en el mismo día se hacen 3 códigos de lote diferentes. Bueno, porque así se tienen que planificar en la parte de producción, que eso es algo de lo que pues vamos a abarcar en el próximo módulo. Pero eso es importante saberlo porque aquí lo vamos a aplicar en la parte de inspección. ¿Okay? El tamaño del lote es algo que depende exclusivamente de la empresa. Pero ya los otros 4 puntos, que son el nivel de inspección, el tipo de inspección, el plan de inspección y lo que es el AQL, eso ya va por parte de la negociación que haya entre empresa-proveedor, proveedor-empresa, cliente, como quieran llamarle. Y esto pues es lo que vamos a ir definiendo a continuación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna observación? Profesor, una consulta. En el caso de nosotros, por ejemplo, muchas veces trabajamos en el día el mismo lote con la misma materia prima. Sin embargo, muchas veces la clasificación y digamos, el tipo de plan que se le aplica al producto varía también porque puede ser que la materia prima no constituya toda, digamos, en el 100% la calidad, digamos, en un nivel aceptable. Por ejemplo, trabajamos, qué sé yo, una bobina con X material, pero la mitad de la bobina puede ser que traiga un golpe o venga con ondulación. Entonces, a pesar de que es el mismo material con el mismo lote, se tendría que reclasificar por materia prima propiamente. Sí, es que vamos a ver, usted me dijo que trabaja, ¿en cuál empresa trabaja usted? Yo trabajo en una empresa que se llama Tubo Acero. Tubo Acero. ¿Dónde queda? A ver si es la que yo creo que es. Esa queda en el área de Orotina, yendo hacia Jacó. Ah, no, entonces no es. Okay, es que hay un par de empresas de metalurgia, ¿verdad? Pero no, esas están aquí, ¿verdad? En el área, en el GAM. Lo que yo tengo entendido, ¿verdad? La mayoría de las empresas del área metalurgia son procesos continuos, ¿verdad? Señor, O sea, básicamente, incluso la mayoría del equipo ni siquiera lo apagan. Tiene que permanecer prendido todo el tiempo, porque apagarlo más bien significa eh, una discontinuidad terrible. sí, de hecho nosotros trabajamos 24/7. Exacto, es porque es un proceso continuo, ¿verdad? Es lo que se llama, ya se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo. O sea, entonces, por esas características, obviamente, pues básicamente en el momento en el que cambie una cosa, es como un poco complicado determinarlo, ¿verdad? O tener claro para dónde va cada producto, porque tal vez no tienen claro si tal producto va para tal cliente, porque simplemente producen y producen y producen para tener disposición y para poder tener disponible a los diferentes clientes. Entonces digamos que ahí se vuelve un poco más complicado y más bien yo diría que ese complicado vendría a ser lo mismo que tener un poco más de nivel, o sea, nivel en la parte de calidad. Básicamente manejar una calidad muy estándar. Lo mismo para un cliente que para otro, ahí no se hace distinción. Lo que pasa es que también, digamos, nosotros estamos muy al pendiente de lo que es el nivel de calidad, pero también dependemos de lo que comercial nos solicite, porque muchas veces las directrices, digamos, a pesar de que sabemos que tenemos que tener cierto control, calidad depende también de comercial, porque comercial lo que dice es produzcan y nosotros nos Nosotros vendemos. encargamos del, Sí, exactamente. es Entonces, lo que le acaba de decir, de tener disponible sin importar para cuál cliente vaya. O si oferta. exactamente. Ujú. Eso es muy común en lo que se llaman empresas de eh, producción masiva. Eso es producción masiva. Eso es como cuando yo voy a comprar un jabón, un detergente. Es la misma calidad, cómprelo quien lo compre. O sea, son productos de consumo masivo.
y ahí no se hace distinción. Aquí muchas veces, dependiendo del cliente, hay diferentes negociaciones. O sea, aquí el nivel de calidad podría ser diferente para un cliente que para otro, que es lo que vamos a ver acá. Por eso le decía, en el caso de empresas como la suya, el nivel de calidad siempre va a ser el mismo. No se hace distinción, siempre van a manejarse los mismos estándares. Seguro por eso es que los inspectores manejan así criterios muy diversos, porque tal vez no tienen muy claro cómo deben de trabajar eso. Digo yo, ¿verdad? No sé, tal vez ahí estoy haciendo diferentes conjeturas, pero eso pasa por ser una producción continua. No comprendo. ¿Qué le pasa a Jocelyn? Se va y se viene, se va y se viene. Perdón, profe. Estoy vacilando, tranquila. Ok, vamos a ver entonces estos 4 puntos, ¿verdad? Que son nivel de inspección. Bueno, digamos los 4 que siguen acá, excepto el tamaño del lote, ¿verdad? Que ese no depende de nosotros. Pero seguidamente vamos a tener que saber cómo es el tamaño, cuánta producción hay. Dependiendo del tamaño del lote, así yo tengo que fijarme en el rango. Entonces esta es la primera tabla, esta no es una tabla militar estándar como tal, esta es una tabla para definir la letra código, ¿okay? Dependiendo de lo que vayamos a utilizar más adelante, que es muy sencillo, ¿no? No es la gran cosa. Tener claro el nivel de inspección. El nivel de inspección puede ser un nivel general, que son los que están a la derecha, niveles generales 1, 2 o 3. ¿Okay? Y también tenemos niveles especiales, que son estos 4 que están a la izquierda, especial 1, especial 2, especial 3 y especial 4. ¿Okay? Dependiendo de la combinación que vayamos a utilizar respecto al tamaño del lote y respecto al nivel de inspección, ahí es donde se va a generar la letra código. ¿Para qué? Para luego esa letra código buscarla en la tabla de inspección que vayamos a utilizar, ya sea tabla de inspección normal, rigurosa y reducida. Les decía que yo les voy a subir el documento, ¿verdad? Con las tablas, o porque obviamente también lo van a tener que utilizar para el examen, ¿no? Okay, entonces, ya vimos, ¿verdad? Que tenemos 3 tipos de tablas: la tabla normal, la tabla rigurosa y la tabla reducida. Básicamente lo que dice acá es que conforme yo voy utilizando una o la otra, me voy volviendo más rejego, digámoslo así. O sea, básicamente no le aguanto nada. En algunos casos le aguanto algo, pero en algunos casos no le aguanto pero ni una unidad defectuosa. ¿Okay? ¿Okay? Y luego también tenemos que definir qué plan vamos a usar. Los planes son o simple, doble o digamos múltiple. Múltiple puede abarcar triple, cuádruple. Okay. Si yo utilizo un plan múltiple, quiere decir que estoy siendo muy condescendiente. O sea, le estoy dejando pasar una, otra, como cuando uno tiene un hijo y le dice, mira, le paso solamente un examen malo, no, la próxima le paso 2, no. Okay. Si le aplico un plan doble, pues digamos que le estoy dando una segunda oportunidad, ¿verdad? Como hace uno con los novios y las novias. Mire, es la última oportunidad que doy, solo le doy una oportunidad. Bueno, o habrán algunos que son un poco más firmes, y no, simple, si pasó bueno y si no pasó, ni modo. Así es como se trabajan estos planes. ¿Okay? Esto, digamos, lo importante es de que los planes múltiples, ¿verdad? Dependen de una segunda, tercera o cuarta inspección, ¿verdad? Entonces ahí cuando se trabajan esos diferentes planes, digamos que el inspector va a inspeccionar más de la cuenta. Y por último es definir el nivel de calidad aceptable, o AQL. AQL, por las siglas en inglés, quiere decir Acceptable Quality Level. Es lo que me indica es el nivel que yo le voy a permitir, y eso va por porcentajes. Generalmente son estos que están acá, del 1 al 12, del 1 al 14, pero en las tablas, voy a volverme, lo vamos a encontrar de manera horizontal. Es lo que está aquí en la segunda fila.
¿sí? Dependiendo qué tan firme también sea o qué tanto le pueda aguantar, ya dependiendo de la negociación, repito, que haya entre cliente empresa, cliente proveedor, como ustedes quieran trabajarlo. ¿Ok? Todo eso es una combinación, así que yo puedo combinar todo esto, ¿verdad? Lo que son los planes, los tipos y el nivel de aceptación. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver varios ejemplos. Ahora sí, todo eso que estaba ahí, todo eso que yo acabo de hablar, ahora digamos, vamos a entenderlo un poquito mejor con algunos ejemplos. ¿Ok? Ejemplos que también aquí van a estar un poco mejor explicados. ¿Ok? Tenemos este primer ejemplo, ¿verdad? Con los 5 datos que ya vimos. Nos dice primero que el lote de producción tiene una cantidad de 25.000 unidades. ¿Okay? Entonces, yo tengo que ir a buscar estos 25 en los rangos de producción, o en los rangos de tamaño de lote. Me dice que voy a aplicar un nivel de inspección general 3. Este es nivel de inspección general 3. Luego me dice, vamos a hacer un plan de inspección normal, o sea, vamos a utilizar la tabla normal, digamos que la más común, ¿verdad? Aunque la más común, ¿verdad? Para efectos de técnicas de inspección significa que, recuerden que estamos usando tabla militar estándar, por lo tanto esto es como que le estamos aplicando un nivel de error muy pequeño, ¿verdad? A los defectos. Vamos a aplicar un plan simple. Eso quiere decir que solamente lo vamos a inspeccionar una vez. Ya vamos a ver qué implica hacer una segunda inspección. Y para el nivel de calidad aceptable, para el AQL, vamos a usar un 2,5%. Ya teniendo toda esa información, nada más se va armando. Vamos donde Armando y que se vaya. No. Primero, nos vamos a la tabla, la primera tabla, para poder ubicar la letra código. ¿Cómo ubicamos la letra código? Bueno, primero ubicamos esos 25.000 unidades en los tamaños de lote y encontramos que 25.000 está en el rango de 10.000, 1 a 35.000, o sea, está en este rango. ¿Okay? Luego vamos a ubicarlo para hacer la intersección con el nivel de inspección general 3. ¿Okay? Entonces, aquí está. Para tener como resultado de que la letra código va a ser la letra N. ¿Okay? ¿Por qué me quedó esto así? Un toquecito. A veces no me gusta cómo queda. Ahora sí. Entonces aquí esa intersección, ¿verdad? De lo que es el tamaño del lote y el nivel de inspección, vamos a irnos a ubicar la letra N, ¿a dónde? A la tabla normal, porque decía que vamos a utilizar el tipo de inspección normal. ¿Okay? Entonces aquí vamos donde Vivi, le decimos, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Y nos vamos a la tabla normal. ¿Okay? En la tabla normal vamos a ubicar dos cosas. La letra código, que la vamos a encontrar aquí en la primera columna, ¿sí? Y el AQL. Ya aquí vamos a terminar de aplicar esas 5 informaciones y nos dice, ok, bueno, usted tiene una letra código N. Para una inspección normal, usted tiene que hacer un muestreo de 500 unidades. Ok, ve que, como yo les decía al principio, no es que yo pues simplemente tomo una muestra, no, eso va a depender del tamaño, el tamaño del lote. El tamaño del lote, que en este caso era de 25.000 unidades, yo no voy a inspeccionar las 25.000 unidades. De hecho, no voy a inspeccionar las 500 que extraigo, pero igual tengo que extraer esas 500 muestras. ¿Por qué? Porque la muestra, aparte de ser representativa, ¿verdad?, de la población, también tiene otra característica. No sé si alguno se acuerda cuando habíamos hablado en estadística de eso. ¿Okay? La muestra, aparte de ser representativa, también tiene que ser aleatoria. Quiere decir que cualquiera puede ser también inspeccionada. Entonces, a pesar de que yo extraigo 500, no quiere decir que las voy a analizar todas, pero cualquiera puede ser analizada. ¿Okay? Con
con esta letra código y este tamaño de la muestra, ¿verdad? O ese muestreo, que así también le llaman, me voy al AQL, que el AQL habíamos dicho que era 2,5, y en el AQL, en todos los AQL, vamos a encontrar dos opciones: aceptación y rechazo, AC y RC. ¿verdad? Eso quiere decir que con una acepto y que con la otra rechazo. En este caso, como yo escogí este AQL y tengo esta letra código, a la hora de hacer la intersección voy a tener la intersección de 21 y 22. ¿Okay? Aquí pues ustedes podrán ver de que hay una flecha, ¿verdad? Dependiendo de la flecha donde caiga, y si no hay nada, pues la flecha lo que me dice es continúe. Entonces aquí lo que voy a tener es que voy a caer en que para este plan de muestreo voy a tener que analizar 500 unidades, pero no las voy a analizar todas, sino que voy a tener un criterio de 21-22. Así es como se determina. Con 21 acepto y con 22 rechazo. ¿Qué nos va a decir eso? ¿O cómo vamos a trabajar eso? Eso lo vamos a trabajar de la siguiente manera. El inspector va a ir inspeccionando todas las características que debe tener el producto y que esas características cumplan con las especificaciones, ¿verdad? Con los requerimientos del cliente. ¿Okay? Y lo que pase primero, si primero llego a 21 unidades que cumplen, pues entonces acepto el lote. Pero si lo primero que pasa es que cuento 22 que no cumplen, 22 con defectos, entonces pues paso a rechazar el lote. ¿Qué quiere decir? O sea, puede ser que yo termine inspeccionando hasta 43. Quiere decir que, digamos, como pasa, ¿verdad? Hasta el puro final, podría ser que ya la última decida si una cumple o no cumple. Pero si lo primero, en lo que yo voy inspeccionando, inspecciono una, inspecciono otra, y de ahí pues todas como voy inspeccionando, llego a 21, y con esas 21 que llegué, todas cumplían, pues entonces acepto el lote. Pero si se van dando, ¿verdad? Que se está dando más defectos, que pues llega primero a 22, pues eso quiere decir que el lote no está cumpliendo mediante métodos estadísticos que cumpla con las especificaciones. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque la muestra me va a servir primero como una evidencia. En cuestiones de calidad, todo tiene que ser por medio de evidencias. Primero, me va a cumplir como una evidencia y me va a cumplir como respaldo de que el lote como representativo, la muestra como representativa que es, no va a cumplir. ¿Por qué? Porque a como se comporta la muestra, también se va a comportar toda la población. ¿Cierto o no? Bueno, este es el primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora vamos a tener un lote de 50. Recuerden que los lotes pueden ser de diferente tamaño. Eso pues va a depender del producto con el que se trabaje y también de las condiciones, ¿verdad?, de producción, que ya habíamos visto que por eso se asigna un código. ¿Sí? Vamos a asignar ahora un nivel de inspección general 2. Vamos a pasar a una tabla, ya no una tabla normal, sino a una tabla rigurosa, ¿no?, un poquito más firme. Y ahora vamos a aplicar un plan doble. Entonces vamos a ver ahora qué implica hacer un plan doble. ¿Sí? Y para la QL vamos a otorgar un 40%. Lo que pasa es que, perdón, esto. Ahí. Igual, primero vamos a determinar cuál letra código vamos a aplicar. La letra código la vamos a buscar en el rango. Si son 50 unidades, pues eso está entre el rango de 26 a 50. Ahí está muy claro. El nivel de inspección general 2. Y esa intersección nos va a dar como letra código la letra D. ¿Okay? Y como estamos usando una tabla rigurosa, también se le llama severa, es que depende
depende cómo la estén trabajando, pero es lo mismo. O sea, en algunos casos le dicen rigurosa, en algunos casos le dicen severa, es lo mismo. ¿Okay? Aquí nada más se los pongo como ejemplo. ¿Okay? Vamos a buscar la letra código y me dice que la letra código D va a incluir un tamaño de muestra de 8 unidades. Eso quiere decir que de las 50 unidades que tiene el lote, el inspector va a extraer 8 como muestra. ¿Okay? Ahora bien, puede ser que las inspeccione todas, puede ser que no, puede ser que ocupe más. Eso pues siempre es muy variado. Vamos a buscar el AQL, que se determinó que es 40%. ¿Okay? Ese 40% junto con la letra D me va a dar un criterio de aceptación de 5, 6. Con 5 acepto y con 6 rechazo. Siempre va a ser así, no les dije. El de rechazo siempre va a ser mayor. O sea, la cantidad con la que yo rechazo siempre va a ser mayor. Porque lo que se trata es de tener menos defectos en la producción. Ok, entonces quiere decir que yo voy a ir inspeccionando esas 8 muestras que yo extraje y lo que se dé primero. Si primero yo tengo analizadas 5 muestras que cumplen, pues eso me va a indicar de que el lote está aceptado. Pero si yo primero extraje 6 unidades, pues entonces esas 6 unidades me va a decir que lo rechace. Vean que podría analizar las 8 muestras perfectamente, porque puede ser que tal vez yo voy analizando y tengo 4 buenas o 4 que cumplen y luego tengo 4 que no. A la siguiente pues voy a tener que determinar si voy a ocupar tal vez unas 2 o 3 muestras más, ¿verdad? Pero a veces pasa así, ¿verdad? Dependiendo del tipo de tabla que uno tenga, ¿verdad? La idea es que tengamos la cantidad, ¿verdad? Como respaldo y como evidencia para poder aceptar o rechazar el lote. Claro, por eso también antes preguntaba, cuando uno trabaja en calidad también hay cosas que son muy complicadas, como decía antes ahí la compañera, ¿verdad? Yo por eso a veces no critico, ¿verdad?, a los compañeros que están en calidad, porque es bastante complicado. A veces también hay mucha presión del área de producción, mire, que todo salga bien, y es que no depende de mí. Yo les decía, es que no depende de mí que salga bien, yo nada más analizo y me inclino por los resultados. Si el resultado está bien, pues está bien, pero no es porque no es porque yo así lo quise. No sé si con esto me entienden o muchos entenderán, ¿verdad? Que a veces tal vez dicen, o llega el de calidad y mae, que todo salga bien, mae, póngale, y no es cosa de uno. Y yo siempre me reía y yo me daba gracia porque a veces creían que era que si algo salía bien era por mí y si salía mal también. Entonces, a veces es un poquillo complicado, y con eso también lo que les quiero decir es que a veces hay mucha presión, ¿verdad? Y también a veces, perdón, que no me gusta cómo quedó eso ahí centrado ahí. Y también a veces, aunque uno lo acepte o uno lo rechace, a producción le vale, ¿verdad? También pasa mucho. Ya, no importa, producción lo rechazó, pero igual así lo mando, porque yo sé que el cliente no me lo va a devolver. Uno tiene que cumplir nada más con el trabajo, uno tiene que cumplir con la función y aplicar pues, lo que la parte técnica le exige. No sé si algunos de ustedes se sentirán identificados, ya sea con producción o con calidad, pero eso pasa, ha pasado y pasará. Perdón, no les dije acá. Como el plan es un plan doble, ¿okay? Si en la primera no pasó, aquí es donde ya se aplica, ¿verdad?, el segundo muestreo, ¿verdad? Porque como estoy aplicando un plan doble, en el anterior no. Un plan simple lo que me dice es cumplió o no cumplió y hasta ahí llegamos. Pero si estoy aplicando un plan doble, como en este caso, me permite un segundo muestreo. O sea, volver a hacer exactamente lo mismo. Volver a extraer 8 muestras, entonces en este caso, ¿qué va a pasar? Que ya no analicé 8, sino que ahora analizo 8 más, o sea, un total de 16. ¿Okay?
y tengo que volver a hacer lo mismo, o sea, volver a hacer doble trabajo, digámoslo así entre comillas, no es que sea doble trabajo, sino que es parte de, pero digamos que no sería lo mismo si estuviera aplicando un plan simple, ¿ok? Esto es lo que aumenta en el plan doble es que va a aumentar la cantidad de muestreo, o sea, ya no van a ser 8, sino que van a ser 16. Si fueran, no sé, como en el anterior, que eran 500, ahora ya no van a ser 500, sino que ahora van a ser 1000. Aunque no las analicemos todas, igual hay que extraer esas muestras para hacer una aleatoriedad. ¿Alguna pregunta? No. Voy a ver que me haya desconectado y no me di cuenta. Ok. Ejemplo número 3. El ejemplo número 3 lo que me indica ahora es un tamaño de lote de 1200 unidades. Aquí vamos a pasar a un nivel de inspección especial S2 o especial 2. El tipo de inspección va a ser ahora reducida o rígida. Entonces también se le conoce o reducida o rígida, es lo mismo. O sea, digamos que esta es la más firme. El plan de inspección, ¿verdad? Es un plan múltiple, y aquí esto es como un ejemplo, ¿verdad? Pero normalmente si tenemos una inspección reducida no se aplica múltiple, porque no tendría lógica, pero esto es nada más como ejemplo, ¿verdad? Y un AQL de 1,5. Vamos igual, ¿verdad? Es que todo está aquí bastante ilustrado y explicado. El lote de producción de 1200 unidades lo vamos a encontrar en el rango de 501 a 1200. Y el nivel de inspección especial 3, que es nivel de inspección especial, no sé por qué puse ese, S3. Nivel de inspección especial 3, vamos a tener como resultado la letra código C. Si nos vamos a la tabla reducida, que es la rígida, vamos a tener que la letra código C me va a decir que extraiga un tamaño de muestra de ¿cuánto? Un tamaño de muestra de 2. Profe, ¿por qué tan poquito? Porque vean cómo es el AC y el AC y el C y el RC, ya me enredé. El criterio de aceptación. El criterio de aceptación va a ser 0,1. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que básicamente que con una que me salga defectuosa, rechazo. Esta tabla se utiliza mucho en industria médica, donde básicamente incluso hay algunas opciones donde ni siquiera da para que salga una sola defectuosa. Pero bueno, así están hechas estas tablas. Esta flecha, ¿verdad? Que está ahí, ¿verdad? Que está encerrada en ese circuloide morado, lo que me indica es que tengo que continuar, ¿verdad? Porque aquí la letra C y el AQL 1,5 me está cayendo sobre la flecha. Entonces lo que va a indicar es de que pues continúe el siguiente, y el siguiente va a ser este criterio de aceptación, que es 0, 1. O sea que con una de las dos que yo extraje, básicamente con una que me salga defectuosa, procedo a rechazar el lote. Pero como este es un criterio múltiple, va a depender de la cantidad de veces que yo tenga estipulado el plan de muestreo. Dice que es múltiple, bueno, pues si es triple, bueno, 3 veces. Si es cuádruple, pues 4 veces, y así sucesivamente. Lo que tenemos que tener claro es que la cantidad de veces que yo haga el muestreo es la cantidad de veces que voy a extraer la misma cantidad de muestra, o sea, 2. Y aplico exactamente lo mismo. Si en esas que yo hago, aquí como no son tantas que voy a extraer, digamos que se analizan más rápido que analizar 8 o que analizar 10, pero vean que con solamente una que me salga defectuosa, rechazo. Y si me vuelve a salir, rechazo. Y así la cantidad de veces que haga el plan de muestreo, ¿no? Entonces ahí pues simplemente lo que me va a asegurar esta tabla es de que el lote va a cumplir con las especificaciones según el nivel de calidad que le estoy aplicando. En este caso, para este ejemplo, es de 1,5.
¿Alguna pregunta, duda, consulta, observación, algo que no les haya quedado claro, algo que necesiten que amplíe? Hablemos del partido de ayer, cómo vieron al portero. Me estoy vacilando, Pucha, ¿verdad? si hubieran perdido, no estuviera hablando de eso. Óigame, si hubiera perdido, compañero Windel, si hubiera perdido, probablemente no me hubiera conectado hoy. Eso es. Bueno, pero ya que usted mencionó el portero, ya ahí se la jugó. Sí, se la jugó. Se la No, jugó no, el no, no, portero. mentira, no hubiera hecho eso, no, mentira, no soy tan irresponsable. Simplemente, probablemente me hubiera quedado callado, no hubiera mencionado nada, me hubiera como enfocado únicamente en la clase, en ese tema tan bonito y tan interesante. Pero en sí, ¿cómo lo ven? ¿Lo entienden? Yo casi estoy seguro que más de uno lo ha usado, pero nadie quiso ahí atreverse a levantar la mano, ¿verdad? Pero, este, Profe, yo todo claro, nada más que sí hay que tener cuidado como de leer bien y ir buscando en cada tabla. esa planta de producción de piña que me comentaba antes, donde trabajaban, Ajá. ¿dónde es? ¿O cuál es? En la zona de San Carlos, en Pital de San Ah, en Carlos. San Carlos. Pensé que era, es que aquí hay un par de empresas. Tengo unos exalumnos que trabajan en una planta de procesadores de frutas, Ajá. de pulpas de frutas. Y si la vez pasada me estaban comentando ahí de cómo clasifican las piñas. Hay unas cuestiones, ¿verdad? Que analizan, ¿verdad? El nivel de dulzura y demás. Sí, Pensé el que, Brix sí, el grado y Brix. bueno, la planta en la que yo trabajaba, bueno, yo no trabajé en el área de calidad, pero bueno, yo ahí me gustaba ver y hablar con los compañeros que están en esa área. Más que todo el Brix y el proceso, digamos, que lo que hacían eran como pelarla y la con máquina la cortaban como en cubitos, que el cubo fuera de forma uniforme, digamos, de que todos fueran igual. Pero hay otras plantas de exportación que la exportan ya natural, digamos, con corona y todo, sin pelar. Ahí sí ya como hacen muestras de enfermedades que les da la piña, si un camión llega como eso que explicaba usted, que si tienen que revisar 20 piñas y si las 20 dieron con la misma enfermedad, devuelven todo el camión digamos, al propietario de la piña. Ujú. Sí, sí, esa parte del grado de dulzura, ¿verdad? El grado Brix. Ajá. Este, ahí no, bueno, yo en una de las empresas que trabajaba teníamos ahí unos este, espectrómetros para poder medir Lo rollo era que teníamos unos portátiles que vieras que no daban siempre el mismo resultado que si utilizábamos el de laboratorio. Pero digamos Ah, que yo creo que ahí eran problemas de calibración y como no había metrología, o sea, nunca se preocuparon por la parte de calibraciones, yo creo que por ahí andaba el problema. Igual, muchas cosas han cambiado, pero esa planta que yo le comento a usted está aquí en Heredia, en la Aurora de Heredia. Se dedican a lo que son pulpas, o sea, lo que hacen es que traen piñas, creo que sí, las traen de ahí, de la zona norte o de Zarapiquí, no me acuerdo de qué otros lugares. Las clasifican, ¿verdad? Por grado Brix o grado dulzura. Yo dije grado dulzura, ¿verdad? Para que me entiendan. Pero usted sí sabe qué es lo que es el Brix. sí, sí. Para lo que es hacer pulpa de exportación, ¿verdad? Para lo que es materia prima. Para lo que nosotros es materia prima, lo que hacemos aquí es materia prima para otras empresas y así, ¿verdad? Dependiendo del nivel el tipo de empresa, ¿verdad? Que se esté aplicando. Sí, de hecho, pasa interesante porque, digamos, esa planta que exporta la piña entera, sin tocar, sin pelar, si llegaba un camión y no pasaba por una enfermedad externa, entonces ese camión lo mandaban para la planta donde yo estaba y como iba pelada, iba con otras muestras, si pasaba esas muestras, podía ser procesada y pelada, Sí, sí, porque las enfermedades venían externas. sí.
Y la calidad de la piña es muy diferente, ¿verdad? A la piña que tal vez nosotros consumimos o que compramos ahí en el mercado es muy diferente a la piña que se utiliza para producción, ¿verdad? Sí, sí, bueno, la que se manda entera se manda súper verde, súper, no sé cómo decirle, súper cele. Ujú. La que sí se procesaba ahí, se procesaba cualquier tipo, madura, verde, de todo tipo. Este, sí, más que todo eso, y también los lotes, a veces, como esos que explicaba usted, los lotes, a veces llegaban, no sé, trabajábamos de 7 a 3 de la tarde y podían llegar eh, sí, 4 camiones diferentes y tendrían que hacer 4 lotes diferentes. Sí, porque eran condiciones diferentes, Ajá, exactamente. sí, Bueno, y por lo menos ahí tal vez ya esos les pueda, tal vez eso les queda un poco más claro, ¿verdad? También, ajá, porque así es como ahí ya trabajamos con los lotes. los de calidad en cada lote tenían que tomar al inicio, en medio y al final de la producción de ese lote. Y no les hacían así como mucho, no les hacían así como mucha presión, ¿no? A los de calidad. Pues sí, como eso que decía usted, si en San Carlos hay fechas donde no sé por qué, pero no hay piña. Si no hay piña, lo que llegue se mande, esté como esté. Y si hay bastante piña, sí son estrictos en la calidad. Es porque la piña es uno de los productos que se le llaman productos de temporada. O sea, tal vez es una temporada así muy extensa, pero va a haber un momento en el que tal vez no hay, ¿verdad? Por cuestiones de clima, por cuestiones también de ciclo, ¿verdad? Del Sí, crecimiento de la fruta. Así hay un montón de frutas aquí en el país, ¿verdad? Está, por ejemplo, el jocote, está el mamón chino, ahí podemos encontrar, ¿verdad? Diferentes ejemplos. A diferencia, por ejemplo, si usted va a México y el aguacate hash es todo el año. La producción de ellos es continua, ¿verdad? No hay como decir, mira, una temporada sí, una temporada no. Ya es un aguacate, digamos lo que más trabajado, ¿verdad? También. Entonces así podemos encontrar, ¿verdad? Diferentes productos. Eso es lo que pasa cuando se trabaja con el sector primario. ¿Verdad? En el caso de lo que es todo agrícola, aquí en Costa Rica le decimos el sector primario, que depende mucho de algunas condiciones externas. Ahí eso pues también lo vamos a ver en la parte de producción. sí, ahí en la planta me acuerdo que lo que jodía mucho era si entraba el invierno daña mucho la piña, entonces o sea, la piña llegaba imposible para ser procesada, entonces la devolvían toda, entonces reducía la cantidad de producto. Bueno, bueno, y la idea es que por lo menos ahí vayamos aprovechando, ¿verdad? Las clases. Vuelvo y repito, pues ojalá que les haya quedado claro. Igual, pues ahí pueden ver el material, ¿verdad? Que ya ustedes lo vieron, que también está bastante explicado. Si no, pueden repasar ahí la explicación del video. Es un poco, ¿verdad? Para que también tengamos claro esta herramienta que nos va a permitir pues, implementar lo que es la inspección de calidad de una manera, ¿verdad? Hay otras maneras, pero aquí pues seleccionamos esta porque es una de las más utilizadas. Que ahí, si por ver ustedes en algún momento se ven ahí que vamos a utilizar tabla militar estándar, bueno, listo, ya es algo que tal vez ya tienen un poco más claro. Profesor, una consulta, ¿y esa tabla militar se consigue, bueno, o está en Excel o en alguna otra Hay varias maneras, uno la herramienta? puede descargar, uno la puede descargar, igual yo se las voy a compartir, yo se las voy a subir ahí a la plataforma para que ustedes la puedan descargar. O sea, lo que yo tengo es un documento, vamos a ver si se los muestro, que estoy con una pantalla, vamos a pasarnos a pantalla completa. Sí, bueno, más que todo la consulta era que, digamos, ya a la hora, en un ejemplo, ya a la hora a la hora de estar uno, qué sé yo, elaborando una empresa y la va a ocupar, eso Ah, me imagino que está la en misma Excel o empresa, sí, así, sí, ¿no? la misma empresa ya tiene que conseguir todas esas herramientas, ¿verdad? Y
generalmente contratan una empresa consultora para que les brinde todas las herramientas, ¿verdad? Sí, los que dan Digamos, soporte ajá. técnico. Pero yo les voy a subir este documento donde aquí pueden encontrar lo que van a utilizar para el examen, ¿verdad? Que lo condensé en uno solo, en una sola, vuelvo y repito, en un solo documento. Digamos lo que son los tamaños de lote para la letra código y las tres tablas, la normal, la rigurosa y la reducida, o severa y rígida. Depende con quién hablen y cómo les diga, pero es lo mismo. ¿Ok? ¿Nadie más? ¿Alguna otra consulta, pregunta? Para ya irme a terminar de celebrar. Ustedes tienen que entenderme, probablemente ese sea el único campeonato que vayamos a ganar nosotros, ¿verdad? Pero tienen que entender de que toca aprovecharlo. No, no, por supuesto. Ahora es de aquí hasta el 31 de diciembre celebrando eso. Bueno, ahí chicos, que tengan feliz noche. Ahí pues ahí les queda. El examen es ahí va, perdón, no les dije nada del examen. El examen es de esto mismo que acabamos de ver. Básicamente les va a aparecer un ejemplo, ¿verdad? Como los que vimos. En base al ejemplo, ustedes tienen que determinar diferentes cosas, ¿verdad? Como la letra código, el tamaño de muestra, con cuántos acepta, con cuántos rechaza, etcétera. Esas mismas cosillas, ¿verdad? Nada más pues se les va a presentar un caso y en base a ese caso se hacen las diferentes preguntas. Ok, profesor, una consultita nada más. ¿Verdad que con hoy estaríamos ya terminando el terminamos bloque? este módulo 3, ya la próxima semana iniciarán el módulo 4 de producción. 4 producción. Pucha, cómo pasa el tiempo rápido ya, ¿no? Ah, sí, ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Para terminar el año. De hecho, este módulo lo empiezan este año y lo van a terminar hasta el próximo. Ese es más largo entonces. Sí, por las 2 semanas que van a haber ahí de vacaciones. Okay, de hecho, ustedes tendrían la última clase de este año, sería el 18, ¿verdad? Esa semana del 18 se les va a extender hasta el 8 de enero, que es la fecha en la que volverían otra vez a clases. Así que van a tener 3 semanas disponible ese examen, el examen de esa clase, de la clase 2 sería. No, pucha, 3 semanas para hacer el examen. Y ya si no, y no crea, yo pues ya tengo varios años acá en IPEA, 6 para hacerles un poco más preciso. Y en esos 6 años, no les puedo decir cuánta gente se le olvida hacer el examen en vacaciones. Vuelven de vacaciones, profesor, no hice el examen, se me olvidó, no sé qué me pasó, es que no estaba de fiesta o estaba de vacaciones, bueno, de todo. Pero no crean, hay mucha gente que se le va a hacer el examen en vacaciones, a pesar que tienen 2 o 3 semanas para hacerlo. Ya, pero no se les olvida la fiesta, ¿no? Y las vacaciones no se les olvida. Ah, no, eso no se puede olvidar. Ok, bueno, ahí estamos a la orden, muchachos y muchachas. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. ¿Okay? Entonces, para iniciar ese módulo 4. Perfecto.